la grabación. Voy aquí a presentarles el cronograma del día de hoy. Me confirma si me están escuchando bien, chicos, o si hay algún tipo de interferencia o algo así. Y también si está llegando la... Sí se le escucha bien, instructor. Correcto, muchas gracias. Sí, señor, se escucha y se ve bien. Gracias, muchísimas gracias. Excelente. Entonces, para el día de hoy como tal, tenemos un pequeño cronograma muy corto, en el cual pues se va a dar como tal básicamente la retroalimentación de las evidencias de la actividad de proyecto número 3. El título pues tenía como tal de la evidencia 1, solo que olvidé colocarla allí, pero básicamente la evidencia 1 lo que consta es un cuestionario como tal que nosotros tenemos aquí en la plataforma. Esta no es. Aquí lo tenemos en la plataforma, espérenme, ya visualizamos. Este cuestionario tiene 38 preguntas, creo que les había mentido anteriormente, que les había dicho que tenía 40. Tiene 38 preguntas. Al día de hoy más o menos ya tengan un 80% más o menos leído lo que es el material de formación, con el fin de poder completar este cuestionario satisfactoriamente. Ya he visto pues que en algunas fichas en algunos chicos han realizado dicho cuestionario y pues le ha ido como tal de maravilla el primer intento, ¿vale? Entonces espero pues a ustedes también les vaya así de bien. Bueno, la plataforma está un poco lenta, ayer también está un poco lenta a estas horas de la tarde, pero pues espero que tengan presente de qué consta la evidencia número. Los últimos 3 diagramas que nos hacen falta explicar. Entonces, chicos, en la evidencia número 4, pues recordemos que es una evidencia de un taller de la elaboración de un resumen de comprensión de textos, en el cual pues teníamos que nosotros leer el texto de Cloud Computing, que se encontraba en la plantilla de taller de elaboración de resúmenes para la comprensión de textos. Y de acuerdo a ese tema, identificar de qué trata el escrito, la idea principal, colocar allí una información, cuáles fueron los autores, un pequeño resumen, las ideas secundarias, y básicamente con ello pues se elaboraría un resumen de lo que es el texto de Cloud Computing. Básicamente eso es lo que deben hacer en la evidencia número 4 para las personas pues que no lo han realizado. En la evidencia número 5 pues es muy sencilla. La evidencia 5 lo que vamos a hacer es, o deberíamos ya tener como tal leído más o menos el material de formación Let's Get to Point, Topics, Mind, Ideas and Support Details. Me disculpan ahí el inglés. Y de acuerdo a eso, pues crear una conversación junto a un compañero que pues esta conversación no debe superar los 3 minutos, o sea, inferior a 3 minutos, no mayor a 3 minutos, inferior. Esta conversación puede ser de temas muy variados. En la evidencia pues lo podemos evidenciar. Bueno, aquí creo que tengo la evidencia por acá abierta. 5. Evidencia pues podemos hablar, nos dice que podemos hablar de comida, deportes, hábitos de estudio, género de películas, aspectos generales del programa de formación o de tecnología, ¿listo? Es realizar como tal una conversación. Antes de ello, pues podemos nosotros escribir un guión. De igual manera, también hay que enviar este guión a lo que es la plataforma, ¿listo? Pueden primeramente, pues, hacer el guión. Recuerden, pues, que como es una evidencia de inglés, debe el audio ser en inglés, ¿listo? Y adicional a eso, pues, debemos tener en cuenta lo que son los saludos y las despedidas que nos daban allí en el material de formación Let's Get to Point, ¿vale? Entonces, es Let's Get to Point.
Entonces aquí nosotros tenemos como tal los saludos de bienvenida, despedida y algo otro lenguaje técnico, listo. Entonces de acuerdo a ello vamos a elaborar la conversación y enviarlo. En la evidencia 6, pues en la evidencia 6 corresponde como tal a un foro que es de transversal de ética, en el cual pues nosotros debemos partir de un caso de estudio que básicamente nos dice que unos trabajadores pertenecientes a una determinada empresa están realizando algunas prácticas y pues no cumplen a veces con las tareas asignadas. De acuerdo a esto, pues cuál considera que puede ser reemplazado. Y pues de acuerdo a lo que considera, ustedes deben dar respuesta a ello en el foro que está pues habilitado para esta evidencia. En cuanto a la evidencia número 7, la evidencia número 7 es algo muy sencilla. En la evidencia número 7 tenemos el mismo caso que en la evidencia 6, adicionando pues otro caso. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo escrito en el cual pues vamos a plasmar la respuesta a estas preguntas, a estas interrogantes. Como vemos es el mismo caso del foro de la evidencia 6. En el trabajo escrito vamos a dar respuesta a estas interrogantes, también pues teniendo en cuenta lo que debe contener este trabajo escrito, que una portada, una introducción y el desarrollo de las preguntas del caso 1 y del caso 2. Ya lo tenemos aquí abajito. Luego de ello, pues elaborar unas pequeñas conclusiones y por último, debe enviarse como tal ese trabajo escrito en el enlace pues pertinente para ello. ¿Listo? En algunos casos, pues algunos chicos me habían comentado de que habían enviado la evidencia y la profe pues les había dicho que estaba pues sobre el tiempo. Recordemos pues que aún así pues yo les comento a ustedes que tienen plazo hasta el día 30 para enviar, o digamos hasta el último día de lo que termina la actividad de proyecto, pero nosotros tenemos unas fechas estipuladas como tal para llevar digamos, un seguimiento, aunque esas fechas no son obligatorias cumplirlas, pero como tal es algo que nosotros configuramos en la plataforma y de esta manera pues estamos haciendo un seguimiento más exhaustivo. Es por ello que las evidencias iban hasta el 13 de este mes y algunas personas pues que la enviaron a partir del 14 y por ello pues que la profe les comentaba de que habían entregado la evidencia tarde, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Como bien saben, les digo, lo pueden enviar hasta el último día de la actividad de proyecto, pero pues si no desean que tengan un comentario de que lo enviaron tarde, que por favor lo puedan enviar en las fechas estipuladas desde el inicio de la formación. En la evidencia 3 como tal corresponde a lo que es un foro. Este foro corresponde a una evidencia técnica en la cual pues nosotros vamos a dar respuesta a unas interrogantes de básicamente lo que son los diagramas UML. ¿Cuál es el valor agregado que usan los diagramas UML para el modelamiento de los sistemas de información? ¿En cuáles casos pueden útiles los diagramas de UML? Esto pues ya para responder esta interrogante debieron más o menos entender ya cada uno de los diagramas pues que nos pedían anteriormente y pues debieron al menos haber leído un poco del material de formación de introducción a UML. Lo tenemos por acá. En este documento pues da un poco más de especificaciones de qué tantos diagramas hay. Como lo pueden visualizar, hay más diagramas de los que nosotros estamos viendo actualmente. Hay múltiples diagramas, pero pues estamos viendo, digamos, los que más se utilizan. Aparte de ello, pues tenemos otra pregunta de cuáles situaciones tuvieron dificultad para modelarse tanto con diagramas UML como el modelo de entidad-relación. Entonces, para ello debieron pues de haber realizado la evidencia número 2, o al menos también haber comprendido cómo desarrollar los diagramas correspondientes. Y de acuerdo a esto, pues, exponer como tal qué tanto de nivel de dificultad, pues, tuvieron al desarrollar estos diagramas o piensan que van a tener al desarrollar estos diagramas. ¿Listo? En la pregunta D, pues, nos dice qué ventajas tiene el modelamiento de datos con diagramas de entidad-relación. Básicamente, es una pregunta muy similar a la que nosotros tuvimos en la actividad de proyecto número 2. Entonces, es muy fácil contestarla.
Y en la pregunta E nos dice, ¿el modelo de entidad de relación extendido es suficiente para representar la totalidad del modelo de datos? Este modelo de entidad extendido lo podemos visualizar aquí en el material de formación, diseño y bases de datos, que nos habla acerca del diseño de entidad de relación extendido. Entonces, que pues es básicamente que una entidad extiende de otra, ¿listo? De acuerdo a esa información que tenemos acá, vamos a dar respuesta a esta interrogante. Muy buenas tardes para todos, chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir. Entonces, aquí, bueno, sí estamos grabando. Entonces, aquí hemos llegado ya a lo que es la evidencia número 2. Como bien sabido, hemos abarcado pues bastante conferencias para dar explicación o una buena explicación acerca de esta evidencia, ya que es una evidencia pues bastante larga y un poquito, digamos que complicada de entender al desarrollo de los diagramas. La idea pues con todas estas conferencias es que ustedes puedan entender la mejor manera de construir estos determinados diagramas que nos piden esa determinada evidencia. Y recordemos pues que en esta evidencia debemos nosotros presentar el modelo de datos, que el modelo de datos se compone del diagrama entidad-relación. Aparte de ello tenemos otro modelo, el modelo de clases y estructura, y este modelo de clases y estructura básicamente se basa en el modelo de clases, bueno, el diagrama de clases, perdón. El modelo de clases y estructura se compone básicamente de los diagramas de clase. Y por último, el modelo de procesos se compone como tal de los diagramas de secuencia, diagramas de colaboración y diagramas de actividad. En ese orden de ideas, pues les había comentado que para el diagrama entidad-relación pues es uno solo, el diagrama de clases es uno solo. En ese pues podemos hacer nosotros uno solo y representar allí todo el sistema. Más sin embargo, en el diagrama de secuencia, colaboración, actividad, nosotros para una funcionalidad que tenga el sistema vamos a tener que hacer un diagrama de uno de ellos. Pero como les había comentado a ustedes, mi idea no es asignarles un trabajo a ustedes y que ustedes se partan la cabeza ahí desarrollando estos diagramas, sino la idea es pues que ustedes comprendan como tal cómo se desarrolla un diagrama de estos, cómo se puede leer un diagrama de estos que estamos viendo, y la idea pues es que al menos puedan desarrollar uno de cada uno. Entonces, básicamente, para desarrollar estos tres diagramas debemos nosotros enfocarnos en una determinada funcionalidad del sistema. Entonces, para ello es importante que pues ustedes tengan claridad de qué funcionalidades va a tener su sistema, o si bien, si ustedes realizaron el diagrama de casos de usos en la actividad de proyecto número 2, enfocada a su proyecto, con ese diagrama de casos de uso van a poder identificar una funcionalidad o un caso de uso en concreto, y de acuerdo a ese caso de uso van a poder realizar su diagrama de secuencia de colaboración o actividad. En caso de que no lo tengan, pues como les digo, van a tener en cuenta una determinada funcionalidad de su sistema, y de acuerdo a esto van a trabajar sobre ella los tres diagramas. La idea es pues que no me hagan uno de iniciar sesión, el otro de registrarse y el otro, no sé, de comprar. La idea es pues que me hagan uno, bueno, los tres enfocados a solo un caso, ¿listo? A solo una funcionalidad de su sistema. Si bien, pues como no les exijo como tal el que hagan todos esos diagramas, es pues preferible o es recomendable que ustedes puedan practicar creando más diagramas. O sea, la idea es pues que a mí me presenten uno, y la idea, y por otra parte, que ustedes vayan o sigan practicando la creación de estos diagramas, ya que pues esto nos van a ayudar cuando estemos en la fase de desarrollo. Si los tienen todos, pues va a ser aún mejor, o va a tener una mejor comprensión a la hora de desarrollar, ¿listo? De cuando lleguemos a la fase de desarrollo. Entonces, como bien nosotros ya habíamos explicado lo que era un diagrama entidad-relación, incluso ya hemos hecho algunos ejercicios. Si no lo han podido ver, por favor, pues lo pueden visualizar en las grabaciones anteriores. No voy a hacer ejercicios de estos. ¿Por qué? Porque si hago ejercicios de estos,
perdemos demasiado tiempo y tenemos pues que todavía abarcar tres ejemplos de estos 3 diagramas que nos hacen falta, ¿listo? Entonces, si no tienen conocimiento o quieren ver un ejercicio de eso, los invito a que puedan ver las grabaciones que están subidas a la plataforma. Por otra parte, pues también aquí hay unos pequeños videos que yo les he estado subiendo como tal al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan visualizarlos y de acuerdo a ello puedan tener un mejor entendimiento, ¿listo? Entonces, en el diagrama de secuencia, recordemos que el diagrama de secuencia básicamente se compone de unas líneas de vida, y esas líneas de vida pues se comunican entre sí, formando pues una secuencia de funciones básicamente, y una secuencia de funciones en un orden determinado, dependiendo pues el tiempo. En ese caso, quería saber si desarrollamos, o no sé si les parezca, profe, según entiendo, solo hay que hacer uno de los 3 de esos que usted está diciendo. No, Kevin, hay que hacer uno para cada uno. Lo que hay que hacer es básicamente tener, por ejemplo, yo en mi sistema tengo el caso de uso iniciar sesión. Sobre ese caso de uso iniciar sesión, yo voy a realizar un diagrama de secuencia, un diagrama de actividad, un diagrama de actividad y un diagrama de comunicación. ¿Listo? Sobre ese determinado caso de uso. Si yo voy a hacer voy a tener en cuenta el caso de uso registrar un usuario, voy a hacer un diagrama de secuencia para registrar el usuario, un diagrama de actividad para registrar el usuario y un diagrama de comunicación para registrar usuario. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Vale, Sí, muchas gracias. Muchas instructor, gracias. estos diagramas también son en base a nuestro sistema, ¿cierto? Correcto, Antonio. Esos diagramas son en base al sistema. Como les decía, tienen que pues, visualizar su sistema y de acuerdo a esto basarse en una determinada funcionalidad. Si bien ustedes pueden crear su diagrama de casos de uso, recordemos pues, que el diagrama de casos de uso se componía de unos determinados actores, de una delimitación del sistema. Aquí vamos a hacer más o menos algo parecido. Entonces, un límite del sistema, el nombre del sistema, no sé, sistema de ferretería. Y me quedó mal. Aquí el actor o los actores que intervienen. Aquí los casos de uso. Aquí vamos a hacer otro caso de uso. Recordemos que los casos de uso son como tal funcionalidades, digamos que generales, básicamente. O sea, iniciar sesión es una función en general y nosotros con estos diagramas de secuencia, actividad y de comunicación, lo que buscamos es dar una mejor especificación a esa funcionalidad de iniciar sesión. Básicamente desglosar que primero se debe enviar los datos a tal cosa, que segundo se debe hacer una validación en tal cosa, tercero se debe hacer tal cosa, ¿listo? Y aquí en el diagrama de casos de uso, básicamente lo que hacemos es algo muy encimita. Profesor, tengo una pregunta. Dime. Esto que estamos viendo, estos modelos de UML, ¿se realizan siempre por cada prestación del sistema o cuando se está trabajando ya digamos, en casos reales se hace un global? Cuando se está trabajando como tal, estos diagramas se hacen antes de iniciar el desarrollo. ¿Para qué? Pues para tener una mejor planeación, y solo se hacen una vez básicamente. Pero pueden haber casos en los que, bueno, se desarrollen y a medida del tiempo, no sé, que se implemente una nueva funcionalidad. Entonces hay que volver y recrear o añadir como tal esa funcionalidad a los diagramas correspondientes. O que se añadió como tal una nueva tabla en la base de datos, entonces hay que volver como tal a diagrama de entidad relación,
colocar una nueva entidad y sus atributos, pero básicamente se suele hacer solo una vez al inicio como tal del proyecto. Esto básicamente es el planteamiento del proyecto. Con ello, pues, vamos a tener más claridad de qué es lo que debemos hacer una vez estemos en la fase de desarrollo. Como les decía, el diagrama entidad-relación es un diseño de la base de datos. El diagrama de clases básicamente es un diseño de los archivos o las clases en programación, o sí, de los archivitos que nosotros debemos tener, básicamente, por decirlo a ese nivel técnico. Y lo que son los diagramas de secuencia, actividad de comunicación, es cómo va a interactuar nuestro sistema con una determinada funcionalidad. ¿Sí te respondí la pregunta o me fui por otro lado, Carlos? No, está bien esa aclaración, pero tal vez yo no supe expresarlo bien. Y yo me refiero, sí, por cada digamos, inicio de sesión, creación de usuario, Correcto, y digamos, correcto. se hace todo el procedimiento para cada una de estas cosas, o se hace un diagrama general de todos los servicios que tiene el sistema. Correcto, tú te referías a este diagrama de secuencia, actividad y comunicación. Para esos tres diagramas como tal se realiza uno por cada funcionalidad. O sea, por cada iniciar sesión se realizan esos tres, por iniciar o registrar usuarios se realizan otros tres, un diagrama de secuencia, actividad y comunicación. En algunos casos, pues, algunas empresas dicen, ¿para qué voy a hacer un diagrama de comunicación? Como le expliqué el día de ayer. Sí, el diagrama de secuencia básicamente nos expone casi lo mismo, porque podemos ver el diagrama de secuencia tiene un orden cronológico básicamente, de lo que va arriba es pues lo que se hace primero y lo que va bajando es lo que se hace por último, ¿listo? Entonces, en algunas empresas, pues por lo general lo que suelen hacer es omitir el de comunicación y hacer los otros dos. Pero sí, efectivamente, o sea, inclusive en la guía nosotros nos pedían realizar esos tres diagramas por cada caso de uso que nosotros evidenciáramos o por cada funcionalidad que nosotros evidenciáramos en nuestro sistema. Ahora sí, Carlos, ¿me hice entender? Sí, sí creo que Sí, te respondí. perfecto, sí, gracias. Vale, Carlos, entonces, ya no siendo más, creería que podemos trabajar sobre el ejemplo de la compañera Alexandra. No sé si está presente, creo que sí, ahí está presente Alexandra. Profe, buenas Entonces, noches. Buenas noches, buenas claro que noches. sí, profe. Muy buenas noches, Laura. ¿Ibas a decir algo? Qué pena. Sí, profe, qué pena. Profe, es que es para preguntarte si lo de los últimos diagramas se pueden hacer también en día o toca en estar. No, pues como les había comentado, lo pueden hacer les doy básicamente la libertad de que lo pueden hacer en el software de su preferencia. Lo pueden hacer tanto en día, en día creo que también hay manera de crear como tal esos diagramas, y en Star UML pues también. Aquí en día van a UML y aquí como tal dan como tal los componentes, los de clase. Aquí creo que tenemos las líneas para las entidades de secuencia. ¿Listo? Entonces lo pueden Bueno, hacer tanto profe, en día gracias. como en Star UML. Vale. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo de cada uno de estos de acuerdo al diagrama de entidad relación de la compañera Alexandra. Espérame, lo voy a abrir aquí. Creo que Alexandra me lo envió el día de hoy. Y aquí, Profe, el de secuencia le acabé de enviar el link del WeChat al WhatsApp con las correcciones que usted me hizo. el de... ¿El de cuál? ¿El de entidad relación? ¿El de clases o el de clases? Creo que fue. Perdón, el de clases, sí, se lo acabé Correcto, de enviar. Como usted me dijo que le quitara los espacios. correcto. Voy a visualizarlo acá entonces. Fue madre, cerré la sesión. Espérenme, ya aquí visualizamos el diagrama. ¿Cuál será? Creo que es este. No, este no es. Es este. Tú lo trabajaste con el diagrama. No, este no es. Profe, le acabé de enviar el link al chat, pero si Al quiere chat, se lo bueno, listo. envío, perdón, Aquí al WhatsApp. ya lo abro acá. Pero si quiere se lo envío al chat de acá de la conferencia.
Listo. Listo, aquí ya tenemos el diagrama. Entonces, Pero una pregunta. dime. ¿Se deben subir las 3 gráficas o diagramas de una sola vez o se pueden ir subiendo paulatinamente? Creería que es mejor las tres a la misma vez. ¿Por qué? Porque la plataforma actualmente solo nos notifica la primera vez. Una vez nosotros califiquemos, si ustedes envían, hacen un segundo envío, no nos notifica y básicamente eso es un problema porque inclusive en el reporte que yo descargo no se evidencia que alguna persona haya enviado alguna corrección. Entonces es por ello importante que cuando ustedes envíen o tengan una D y hagan una corrección, importante que le comenten al instructor para que pueda revisar la evidencia. Porque, como les digo, nosotros no podemos visualizar y es muy complicado ir evidencia por evidencia a ver si tal chico envió nuevamente o no envió nuevamente. ¿Listo? Entonces, preferiblemente que puedan enviar todos en una sola. Listo. Vale, entonces aquí nosotros ya tenemos el diagrama de clases que nos comparte la compañera Alexandra. Con este pues veníamos trabajando ya desde hace un tiempito. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo, primeramente el diagrama de secuencia. ¿Listo? Como ustedes saben, el diagrama de secuencia básicamente se compone de unos determinados tiempos, unas líneas de tiempos. En la parte superior pues va como tal el objeto o la clase. En este caso vamos aquí a tener, bueno, primeramente necesitamos saber qué funcionalidad tenemos en nuestro sistema. Decíamos que un cliente podría, bueno, en un sistema, un cliente puede iniciar sesión siempre, ¿verdad? Y un cliente, no sé qué les parece si hacemos como tal un diagrama de secuencia para cuando un cliente agenda una cita. Sí, profe, está muy bien. ¿Les parece? Listo, entonces aquí nosotros tenemos el objeto, bueno, el actor cliente. En este caso no tenemos aquí más elementos para crear como tal el muñequito que nos hablaba como tal el señor en el video, pero pues nosotros lo podemos representar de esa manera, no hay ningún problema por ello. Aquí nosotros vamos a tener, no sé, podemos tener como tal una interfaz, como les decía, o también les decía como les decía también el señor, no hay como tal una sola o una sola solución a lo que es un diagrama. Un diagrama se puede crear de diferentes maneras, ¿listo? Según la perspectiva de cuál se esté viendo. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Tenemos esto. Entonces aquí tenemos ya el cliente, tenemos la interfaz. Ahora vamos a tener algunas pequeñas clases. ¿Qué clases nosotros requerimos aquí? Requerimos la clase, en este caso la clase cliente, no porque el cliente pues ya nosotros lo tenemos como que está creado, ¿verdad? Ese es, pues, él es quien está interactuando. Necesitamos la clase cita, podría ser. Vamos a requerir la clase cita. Madre. Y la clase de servicio. Correcto, en este caso no me dejó que colocar los dos puntos. No está metiendo los dos puntos. Démoslo así. Y la clase servicio, correcto. Vamos a añadir aquí otra línea. Listo. Servicio. Ya tenemos nuestras dos clases. Y ahora vamos a identificar qué es lo que o con quién interactúa primeramente el cliente. La idea es pues que ustedes me vayan ayudando y ir de una desarrollando el diagrama entre todos, chicos. Entre más colaboren, pues más rápido terminamos. Como para hacer una cita, sería entonces uno mirar de pronto las fechas disponibles y el servicio que quiere tomar. Correcto. Entonces ahí vamos evidenciando que necesitamos enviar como tal un parámetro de fecha, también en los parámetros de los servicios que necesitamos pues tomar. ¿Listo? Entonces esos serían más o menos parámetros. Entonces vamos a evidenciar de que el cliente es el que envía el primer mensaje, ¿verdad?
Entonces el cliente envía, o digamos envía información a lo que es la interfaz. Entonces coloquémosle aquí, el cliente digita o, sí, digita datos, digita datos. ¿Y qué datos digita el cliente? Recuerden pues que nos decían que nosotros podemos o colocar aquí las variables que enviamos para tener un mejor entendimiento, o pues en algunos casos no es estrictamente necesario pues colocar esos parámetros. ¿Listo? Entonces aquí enviamos los parámetros de qué era que nos decía Alexandra, de la fecha, ¿verdad? Ajá. Parámetros de fecha y el parámetro de servicios. Profe, ¿puede aumentar un poquitico la pantalla? Qué pena, muchas gracias. Correcto, vale, excelente. Listo, ahí vamos mejor. Perfecto, muchas gracias, profe. Listo, entonces, bueno, aquí nos quedó un poquitico como salido acá. Uy. Quedó como que mal. Bueno, coloquémoslo así. Entonces, aquí el cliente... Uy, ¿por qué nos dice que 2? Creo que tengo uno por acá salido. Diagrama, actor, colaboración, rol, conector, message, interfaz cliente. De secuencia. Uy. Bueno, aquí nos está mostrando el número 2, pero creo que fue yo hice por aquí un pequeño intento y había creado otra. Habría quedado otro mensaje anterior a este. Respuesta de creación. Secuencia diagrama. Cita, tenemos cliente, interfaz, cita, servicio. Insertar datos. Creo que esto está abajo. Nuevo usuario. Correcto, estaba por ahí escondido. Edita datos, cortar. Está escondido, ahora sí nos aparece un 1. Entonces vemos que inclusive aquí en el software no es que nos muestra el número del mensaje en que vamos. Listo, ya tenemos el número 1, ¿listo? El mensaje número 1 que es del cliente a la interfaz. Ahora ya le enviamos esos datos a la interfaz. Ahora la interfaz pues básicamente lo que va a hacer es enviar esos datos a una clase, ¿verdad? O básicamente envías esos datos al sistema o al servidor, pero lo recibe como tal una clase. Entonces, en este caso, esos datos los recibiría la clase cita. ¿Listo? Ese dato de la clase cita sería más o menos agendar cita, y le enviaríamos qué parámetros. En este caso debemos analizar bien la situación. Nosotros aquí en lo que es una clase, nosotros creamos objetos. Esos objetos como tal son un conjunto de elementos. Entonces aquí nosotros básicamente podríamos enviarle tan solo la fecha. Y como tal, madre, ¿qué hice acá? 2. Aquí nosotros le podemos enviar la fecha y nosotros le podemos enviar al servicio. No, perdón, me estaba equivocando. Uy. Me estaba equivocando. Aquí nosotros le enviamos como tal tanto el parámetro de agendar cita
le enviamos el parámetro de fecha, y aparte de ello también le decimos que después bueno, le enviamos los dos parámetros, fecha y servicio, y aquí le vamos a decir nosotros que nos consulte como tal ese determinado servicio para asignarlo como tal a esa cita, ¿verdad? Entonces aquí, pues, siguiendo como tal lo que nos decía el señor en el video, era de que nosotros un servicio no podía buscar otro servicio, ¿verdad? Un servicio pues se podía crear. En este caso, creería que no vamos a tener en cuenta esta clase de servicio. Ya vamos a ver por qué. Lo que nos decía el señor era que uno se ve tentado a crear de aquí a allá, básicamente, y decir, buscar servicio. Pero como él nos decía, o digamos en la programación orientada a objetos, básicamente esos son elementos. Y lo que nosotros colocamos allí dentro de estas clases, estas clases de elementos, podemos llamarla así, lo que nosotros colocamos allí, o las acciones que van a hacer ellos, son los que pueden hacer esas determinadas clases o elementos. En este caso, por ejemplo, una persona cliente, él puede caminar, correr, saltar, puede digitar datos, pero en el caso, por ejemplo, de servicio, él puede asignar como tal o crear un servicio, él puede cambiar el nombre de un servicio, él puede cambiar el nombre de un profesional de un servicio, pero ese servicio no puede consultar pues otro servicio básicamente. Nosotros para consultar como tal un servicio debemos nosotros hacer un llamado a la misma clase, desde la misma clase hacer este respectivo llamado. Por ello pues que no vamos a buscar o no vamos a implementar o no vamos a utilizar básicamente esta clase de servicio. Entonces aquí nosotros le damos un clic y vemos que nos retorna como tal un mensaje. Ese mensaje le vamos a decir buscar cita. ¿Listo? Y en buscar cita le decimos, buscar servicio. Y en ese buscar servicio le decimos y le enviamos el servicio que requiere como tal la persona o los servicios que requiere la persona en esa determinada cita. Luego de ello, vamos a tener como tal una respuesta de esta determinada clase, y esa respuesta nosotros la vamos a representar de la siguiente manera. En este create message, reply message. Este mensaje que nos va a devolver como tal esta cita es la siguiente. Ya se envió como tal la fecha. ¿Listo? Inclusive para un mejor entendimiento nosotros podríamos aquí agendar cita o sí. Pues aquí buscar, ¿cómo le podemos poner? Buscar disponibilidad. En buscar disponibilidad, pues le podemos aquí primeramente busca el servicio, si el servicio está disponible, o puede que actualmente el servicio no esté disponible. Aparte de ello, nosotros podemos colocar aquí otro de buscar fecha o asignar fecha. Bueno, básicamente nosotros podríamos aquí colocar o crear cita. Y aquí enviarle nuevamente el parámetro de fecha y el parámetro de servicio. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Primeramente, el usuario envía como tal sus datos. Segundo, pues se va a buscar la disponibilidad de ese servicio en la cita, porque primeramente tiene que él consultar si existe el servicio. Luego de que exista el servicio, él tiene que invocar al método de crear cita. Allí pues se valida si la fecha está disponible
y si el servicio pues el del servicio pues ya se debió haber validado anteriormente, si está disponible. Cuando nosotros, después desde que este método se esté ejecutando o se ejecute, vamos a tener una respuesta. Esa respuesta, o por lo general en lo que es un diagrama de secuencia, tomamos las respuestas como siempre como positivas, o sea que siempre sería crear la cita. En este caso, aquí nosotros podíamos colocar, visualizar, enviar datos o cita asignada, podemos colocarle. Cita asignada. En Profe, este ¿por qué caso, se toman siempre como positivas? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, no hay, la fecha ya está ocupada? en caso de que la fecha esté ocupada, nosotros tenemos aquí otros mensajes de error. ¿Listo? Aquí podemos nosotros, pues lo que pasa es lo siguiente. Por lo general, en estos diagramas no se tienen en cuenta mucho lo que son las otras respuestas, digamos que no satisfactorias. Pues para evitar bastante la ampliación de este diagrama, pero igualmente se puede colocar. También hay condicionales. Si bien el señor allí nos colocaba, creo que unas condicionales, si no estoy mal, podemos hacer uso de esas condicionales en lo que es el diagrama de secuencia. Pero como les digo, habitualmente se suele utilizar como tal de que esto se crea satisfactoriamente. Si eso se crea satisfactoriamente, pues se procede a realizar el siguiente mensaje. Pero pues sí hay como tal manera de colocar esto. Pero como les digo, habitualmente no se suele utilizar. Profe, pero cuando uno esté desarrollando el programa, sí le puede poner como por ejemplo la opción de que si no está la disponibilidad le aparezca que no puede tomar el servicio en esa fecha. Sí, correcto. Eso ya es cuestión de programación. Eso son validaciones. Básicamente, con ello también podemos utilizar ese uso de lo que son las condicionales, que lo podríamos hacer uso inclusive aquí. Si la respuesta pues es correcta, pues que nos envíe un determinado mensaje. Si la respuesta no es correcta, pues enviar otro determinado mensaje. Inclusive aquí como tal en el material de formación, creo que no hay información acerca de esas condicionales, si no estoy mal. Diagramas de secuencia. No, aquí vemos pues que básicamente todo se trata es con respuestas satisfactorias, ¿verdad? Mire, tratar respuesta de tarjeta, añade aprobación de respuesta, ¿listo? Aquí también tenemos otro caso, que se solicita los datos, se asigna disponibilidad, datos, cita y por último cita asignada. La mayoría de casos pues se utiliza como tal de que la respuesta es correcta. En el caso pues de que no, podemos hacer uso de más elementos, pero inclusive no sé, aquí creo que yo había descargado UMG, había descargado el documento de UML, pero ese documento de UML está en inglés. Pero me lo verifico acá. UML, vamos a colocar MG UML. UMG UML. Si le dieron cuenta el material de formación, UMG como tal es la entidad pues que reguló como tal UML, si no estoy mal. Listo, entonces aquí vemos como tal el manual de especificación en PDF, lo que es UML. Tenemos que descargue, no creo que tarde mucho. Y es que es bastante extenso el archivo. Dime. Antes que se me olvide, ¿nos puede hacer un favor? ¿Nos puede compartir en el WhatsApp la presentación? Como ahí están los vínculos a los videos de Listo, correcto. Gracias. Correcto, Carlos. Ya ahorita les comparto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, este como tal es el manual básicamente, o sí, toda la información acerca de lo que es UML. Si bien vemos que todo esto está en inglés, ¿verdad? Entonces,
vemos que hay bastantes, inclusive se compone de 800 hojas, es bastante material o es bastante extenso todo lo que tiene que ver con UML. Si bien nosotros estamos viendo algo aquí muy encima, o sea, esta información que tenemos o este material de formación que nosotros tenemos acá es algo muy básico, pero es algo que en la mayoría de casos se implementa. Y como lo vemos aquí, o como todo manual o todo lo que se regula, está bastante documentado. Por ejemplo, aquí vamos a ver si encontramos algo. Mire, por ejemplo, aquí vemos abstracción, que básicamente nosotros cómo vamos a identificar lo que son las clases o las entidades. También podemos ver por aquí otros tipos, inclusive vemos más figuras, vemos. Inclusive más figuras que no hemos visto, inclusive no tenía conocimiento acerca de estas figuras. Mira, estas figuras también se pueden implementar en todos esos diagramas. Hay muchísimos diagramas. Mira, por ejemplo, acá vemos otros. Aquí vemos unos ejemplos y toda esta documentación está en inglés. Por ello es que es importante que el inglés ustedes lo puedan ir trabajando desde estos momentos con el fin de que más adelante puedan al menos tener algo de referencia. Dependencias, el resumen, abstracción, clasificación, intervalos, notaciones, ejemplos, propiedades, operaciones, features, no me acuerdo qué significaba. 9 parámetros, creo que estructura, clasificación. Por aquí creo que vi algo de clases. Mira, vemos clases acá. Aquí vemos de todo lo que se compone una determinada clase y todo lo que puede tener y todas esas notaciones que pueden tener. Mira, aquí podemos ver una instancia de una clase que ya básicamente sería un objeto. Entonces, esos objetos se hacen referencia a, digamos, que llenar esos determinados campos o esas variables. Eso es con el fin de tener una mejor comprensión o digamos que hacer pruebas y error en papel, básicamente. Aquí tenemos más documentación. Entonces, como bien les acabé de mostrar, lo que nosotros estamos trabajando aquí es algo muy básico, pero en realidad tenemos miles de elementos más que podemos hacer uso en estos diagramas. ¿Listo? Inclusive hay, creo que, certificaciones especializadas en lo que es UML, si no estoy mal. Entonces, básicamente, con este diagrama de secuencia, ya hemos básicamente expresado cómo funciona el caso de uso de registrar una cita o asignar una cita. Que básicamente la realiza el cliente envía los datos a la interfaz pues la envía como tal a la clase cita pues consulta si el servicio está disponible y por último pues procede a crear la cita con la fecha del servicio. Como les digo, así pues aquí nosotros podemos crear condicionales para validar como tal esas determinadas respuestas, pero pues haríamos como tal el diagrama mucho más extenso. Aquí, por último, después de crear como tal la cita, le enviamos como tal el mensaje de cita asignada como tal a la interfaz. La interfaz, pues, digamos que le podríamos hacer un mensaje como tal al cliente para que le arroje ese mensaje al cliente y le diga, listo, todo exitoso o todo bien. Bueno, coloquemos la cita asignada nuevamente. Correctamente. Listo. Y de esta manera básicamente crearíamos un diagrama de secuencia. Aquí pues no utilizamos este diagrama de clase servicio, esta clase servicio. ¿Por qué? Porque, como les decía, un servicio pues no se puede buscar a sí mismo, no puede buscar pues a otro servicio. ¿Listo? Nosotros con las clases pues creamos esas instancias y de otras clases pues podemos sí buscar como tal otros servicios. Aquí vamos a eliminar como tal esta clase y vamos a hacer un diagrama de comunicación. Como bien les había mostrado en el video del día de ayer, el diagrama de comunicación es básicamente, o lo que vamos a representar allí básicamente es lo mismo que representamos aquí. Entonces, vamos al diagrama de comunicación
Y vemos que aquí inclusive nos dice lifeline, que nos dice línea de vida. Pero en este caso son como tal rectángulos. También lo podemos, en algunos otros software lo toman como círculos. No estoy bien seguro si en día me parece que creamos son círculos. Entonces vemos que aquí en el diagrama de secuencia tenemos tres objetos, uno cliente, otra interfaz y otra cita, ¿verdad? Entonces aquí en el diagrama de comunicación vamos a tener otra vez esos tres objetos. El primero vamos a llamarlo cliente, el segundo vamos a llamarlo interfaz y el tercero vamos a llamarlo la clase cita, ¿listo? Ahora debemos nosotros crear la conexión que tienen ellos. Entonces vemos aquí que primero cliente se relaciona con interfaz, segundo interfaz se relaciona con cita. Vamos a crear esa relación. Entonces aquí le damos donde dice conector. ¿Sí está visualizando bien? Sí. Elegimos conector y vamos a unir como tal esos dos objetos, cliente e interfaz. Ahora vamos a unir como tal la interfaz a cita. ¿Listo? Y básicamente ya tendríamos esa relación. Entonces vemos que cliente se relaciona con interfaz, aquí vemos que cliente se relaciona con interfaz correctamente, interfaz se relaciona con cita, correcto, interfaz se relaciona con cita, y aquí por último pues cita se relaciona nuevamente con interfaz, interfaz otra vez con cita, entonces no hay necesidad de volver a crear otra línea, sino con esa misma línea podemos trabajar. Ahora nosotros vamos a representar los mensajes, entonces los mensajes básicamente nosotros lo creamos de aquí a aquí, y vamos a representar el primer mensaje. ¿Cuál es el primer mensaje? Digitar los datos, ¿verdad? Que nos decían que nosotros podemos, inclusive, crearlo de esta misma manera, poniendo como tal el método, inclusive enviando madre, se me fue el nombre. Colocamos el método y atributos no. Bueno, y le enviamos como tal esas variables, la fecha y el servicio a la interfaz. Listo. La interfaz como tal, luego de tener como tal esas variables, lo que hace es buscar la disponibilidad como tal en citas. Listo. Entonces aquí vamos a hacer otro mensaje que va de interfaz a cita y vamos a colocarle ese determinado nombre, que ese sería como tal el segundo mensaje. Ahora, ¿cuál es el tercer mensaje? Que el tercer mensaje lo hace la clase cita automáticamente. Entonces, recordemos pues que también nosotros podemos hacer un mensaje a sí mismo, haciendo pues clic encima de él. Solo seleccionamos el mensaje y le damos ahí encima de la entidad pues que queremos que él mismo se retorne un mensaje o haga una determinada funcionalidad. Entonces aquí vemos que tenemos la funcionalidad de buscar servicio o el método buscar servicio. Entonces colocamos aquí, ya tenemos aquí el tercer mensaje de nuestro diagrama de comunicación. Ahora que tenemos, aparte de ese mensaje, tenemos otro mensaje que es el crear cita. ¿Listo? Entonces creamos nuevamente otro mensaje. Podemos colocarlo aquí un poquito bajito para que no quede tan pegado. Y vamos a colocarle el nombre de ese determinado mensaje. Lo corremos un poco. ¿Listo? Ya tenemos que primeramente se manda este, segundo este, tercero este, cuarto este y quinto el mensaje que nos devuelve. ¿Listo? Entonces el mensaje que nos devuelve va a ser de la siguiente manera. A ver si nos quedó bien. Sí, correcto, nos quedó bien. Entonces, aquí esta flechita va para acá. Entonces, para crear el mensaje de vuelta, vamos a utilizar esta que dice reserve message. Aquí, reverse message. Y lo que vamos a hacer es cliquear de donde queremos que salga la flechita o donde queremos que apunte hacia pues la cola, básicamente. Si lo hacemos así, vamos a crear una flecha hacia la parte superior. Si nosotros la podemos crear de esta manera, pero pues digamos que estaría haciendo mal uso de lo que son las flechitas. Vamos a hacerlo creando de aquí hacia arriba. Ya nos saldría hacia allá.
¿Listo? Ahora, en el mensaje 5, ¿cuál es el mensaje 5? El mensaje 5, pues, es como tal la cita asignada. Nos envía como tal la clase cita. ¿Listo? Entonces, la clase cita le responde como tal a la interfaz y la interfaz, por último, pues, le muestra ese mensaje al cliente. ¿Listo? Y ¿por qué se me puso 9? Ah, porque creo que otras aquí. 8. Listo, ahora sí. Ya tenemos el mensaje número 6. Y básicamente que esta es la manera de crear un diagrama de secuencia y un diagrama de colaboración. Como les había comentado o como se habían dicho en el video, el diagrama de comunicación es muy similar a lo que es el diagrama de secuencia. Y pues en algunos, como les comentaba, en algunos casos pues no se suele crear este diagrama de comunicación ya que no es tan relevante y desde el diagrama de secuencia nosotros podemos darnos cuenta cuál es el orden como tal de los mensajes, inclusive los tiempos de que este se debe cumplir primero, este se debe cumplir segundo. También pues nos explicaban también que teníamos otras maneras de crear como tal o expresar como tal de que un mensaje se puede crear independientemente de otro. Creo que era interacción. Sí, creo que era este. O era este combine fragment. Creo que era, no, este secuencia. Me parece que esta secuencia era de orden. Y este en desorden, si no estoy mal. Como vemos también en algunos casos, la palabra clave, digámoslo de esa manera, no lo expresan diferente. En este caso teníamos, en el video nos hacían referencia aquí que teníamos la palabra pref, algo así, o la P creo que era. En este caso nos aparece ref. ¿Listo? Entonces, esto es como en caso de que nosotros queramos que o queremos expresar de que un mensaje se puede ejecutar independientemente de que otro se ejecute primero y este se ejecute segundo, ¿listo? En este caso sí requerimos primordialmente que ese se ejecute primero para saber si el servicio está disponible y ese segundo para crear como tal la cita de acuerdo a la fecha y los servicios que envía el cliente, ¿listo? Y básicamente con eso tendríamos esos dos diagramas. ¿Entendidos ahí, chicos, o muy complicado? ¿O qué me pueden decir, muchachos? Profe, yo la verdad sí tengo dudas con el de secuencia. ¿Me lo puede mostrar, por favor? Yo le muestro donde tengo la duda. Secuencia, correcto. Sí, pues la verdad yo no sé, pues no entendí por qué no puede interactuar con el servicio. Vale, es algo más complicado, la verdad, de poder explicarte, ya que básicamente debemos entender lo que es la programación orientada a objetos. Quiero que les voy a descargar un videito o a enviarles un video de lo que es la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos nosotros trabajamos con un paradigma, digamos de esa manera. O el paradigma, básicamente la programación orientada a objetos es un paradigma. Entonces, en este paradigma nosotros lo que hacemos es definir unas determinadas clases, que son estas clases que nosotros estamos trabajando de esta manera. Si nosotros trabajamos con clases es porque vamos a trabajar sobre programación orientada a objetos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con clases, por ejemplo, esta clase cita, como yo les había comentado, es básicamente o hace referencia a un determinado archivo. En ese archivo nosotros vamos a tener unas variables, vamos a tener unas funcionalidades y esas funcionalidades o variables, bueno, las variables son atributos que se representan aquí y las funcionalidades son los tales llamados métodos, que nosotros pues, los explicamos en el diagrama de clases. Como tal, una clase hace referencia a una existencia, sí, a un objeto en existencia física, a un objeto en existencia conceptual, podría decirlo de esa manera. En este caso,
tenemos aquí un objeto en existencia conceptual, que es una cita. Una cita como tal, ¿qué funcionalidades va a poder tener? Una cita va a poder ella misma, pues, no sé, cambiar la fecha de la cita. Va a poder, en este caso, le implementamos aquí el buscar servicio. ¿Y por qué? Porque básicamente nos expresaba que el señor del video nos expresaba que un objeto no puede como tal buscar a otro objeto básicamente. Si nosotros citamos como tal este servicio, nosotros aquí colocamos la clase servicio. Y le pasáramos como tal este método de aquí de cita hacia allá, le decimos buscar servicio, no sería algo correcto porque nosotros no deberíamos básicamente buscar elementos, porque básicamente la clase o digamos que una clase está destinada a lo que es que asignar o crear elementos, no básicamente para buscar. En este caso, lo representamos aquí porque ya hemos llegado aquí a la clase cita. En este caso aquí tenemos un buscar disponibilidad, pero con ello básicamente lo que hacemos es buscar como tal el servicio. No estamos buscando como tal la cita en sí porque la cita todavía no existe. Nosotros lo que hacemos aquí es crear la cita, entonces no hay como tal una cita, sino estamos buscando como tal primeramente el servicio y por último crear la cita. En este caso estamos creando aquí finalmente un objeto. En el caso de servicio, no tendríamos, o digamos que los servicios ya estarían creados básicamente. Entonces, no, si nosotros hacemos referencia hacia allá, es porque estaríamos básicamente citando la creación de un objeto, básicamente, o sea, el llenar unos determinados datos en variables. Y recordemos pues que cuando nosotros llenamos unos determinados datos en esas variables de esas clases, lo que hacemos, o digamos la finalidad de eso, es que esos datos se vayan a la base de datos. Entonces, por ello, pues, no lo asignamos o no lo dirigimos directamente a la clase de servicio. ¿Me hago entender o te enredé más, Alexandra? Pues ya entiendo un poquito más o menos. Espérame, vemos aquí nuevamente lo que nos dice el señor. Y te trato de explicar, ¿vale? Listo, ¿me puedes confirmar si está viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, sí la veo. Listo, entonces vamos a ver aquí una pequeña, la explicación y luego de eso te explico, ¿vale? Puesto que un DNI no... Bueno. Por ejemplo, tanto el DNI como el nombre del curso no son objetos, sino que son parámetros de tipo cadena o simplemente de tipo string. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es convertir esos parámetros en el objeto correspondiente, puesto que un DNI no es un objeto con el que yo pueda interaccionar en mi sistema. Lo primero consiste entonces en... No, básicamente ahí está la respuesta. Entonces, aquí como tal el cliente nos envía son strings, o sea, cadenas de texto. ¿Listo? Luego de ello, todavía seguimos teniendo cadenas de texto. Nosotros lo que tenemos es que convertir esas cadenas de texto en objetos. Como les decía, estas clases básicamente se encargan es de crear objetos. Y nosotros lo que hacemos al momento de citarlo hacia allá es que diríamos básicamente de que crearíamos un objeto en base de otro y no puede ser de esa manera.
Nosotros lo que tenemos que hacer es llamar una funcionalidad, enviarle como tal los datos, digamos que el texto, o en su caso, no sé, la ID del servicio. Al llamar como tal ese ID del servicio, básicamente lo que estamos haciendo es haciendo una consulta a la base de datos. Al hacer la consulta a la base de datos nos devuelve esos determinados datos, y esos determinados datos ahí sí como tal se crea el objeto servicio. Aquí ya tendríamos como tal creado el objeto servicio. Vamos a verlo acá. A partir de ese DNI, obtener el objeto alumno. Nosotros podemos estar tentados de, desde la escuela de verano, decir hacia el objeto alumno, búscame el alumno con este DNI correspondiente, que es el DNI pasado como parámetro. Pero esto es un error muy común. Y esto es así porque un alumno realmente tiene su propio DNI. Puede tener también su nombre, sus apellidos, puede tener la información de los cursos en los que está matriculado o que ha reservado. Pero un alumno no puede buscar a otro alumno con otro DNI. No, un alumno tiene la información de ese alumno. Podemos estar tentados también, por ejemplo, de cambiar el nombre del método y decir, en lugar de buscar, le vamos a llamar recuperar o conseguir. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, no es cuestión de elegir un mejor nombre o un peor nombre para el mensaje. El problema es que el alumno no puede buscar a otro alumno en base a un DNI, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar con el objeto que realmente sí que puede encontrar a un alumno o encontrar a un curso. Y esto lo hemos visto en el diagrama de clases asociado. Es la escuela de verano la que tiene una colección de alumnos y una colección de cursos. Por lo tanto, aquí tenemos un mensaje reflexivo para que la escuela de verano busque un alumno en base al DNI parámetro, string, y lo mismo para el curso. Es más, si queremos que nuestro modelo sea todavía un poco más... Más o menos, ¿entendiste un poquito ahí, Alexandra? Sí, profe, ya entendí, gracias. Listo, básicamente lo que nos decía él es que nosotros debemos como tal primero buscar o crear como tal un objeto, y no podemos crear un objeto en base a otro, básicamente. Nosotros debemos crear un objeto. Por ejemplo, si vamos a crear un objeto de servicio, no podemos crearlo dentro del servicio, sino debemos crearlo desde fuera de esa clase, básicamente. A eso es lo que se hace referencia. Y en este caso, lo que Ingeniero, yo tengo una pregunta ahí. ¿Sí? Digamos, este servicio no quedaría como mejor al lado del cliente. Bueno, no tanto. ¿Por qué? Porque básicamente estos son clases. Las clases, como les había comentado, son archivos. Y esos archivos básicamente no es una vista, sino es la manera en cómo se pueden crear objetos, que esos objetos básicamente hacen referencia a llenar la cantidad de información en una determinada variable. Entonces, no, esta clase de servicio no representa como tal algo gráfico, y no representa tampoco los datos de los servicios, sino representa a un determinado archivo que tiene unas variables y tiene unas funcionalidades. Entonces, en este caso, básicamente aquí nosotros le colocamos una interfaz para expresar de esta manera que aquí se le están mostrando los datos al usuario. El usuario lo que hace es digitar los datos, y de acuerdo a ello, pues, se siguen enviando los datos de la interfaz como tal al servidor, básicamente, y en el servidor, pues, lo recibe como tal la clase cita. ¿Sí me hago entender o te estoy enredando todavía? Bueno, no está bien claro, pero sí ya voy cogiendo la ingeniero. O sea, básicamente es que estas clases cita y esta clase de servicio no representan algo gráfico. O sea, no es algo gráfico que tú vayas a decir, no es que yo tengo cita acá y básicamente la cita me va a aparecer aquí en
¿En qué? En mi navegador. No es que aquí yo voy a tener unas citas, sino lo que me hace referencia a esta clase es a sus atributos, básicamente que los atributos, como recordemos que son las variables, y a los métodos que puede ejecutar esta determinada clase. No es como tal una interfaz, por eso es que no la ponemos allí. Y tampoco son datos de la base de datos. Si bien nosotros la podemos utilizar para consultar los datos, no son como tal datos de la base de datos. Es por eso pues que no la colocamos allí directamente. Si bien nosotros aquí le podemos cambiar el nombre a esta, le podemos cambiar aquí interfaz de asignación de citas. ¿Listo? Y tenemos un mejor entendimiento de lo que estamos colocando aquí. Que aquí el cliente va a tener como tal o a hacer la interacción con la interfaz de asignación de citas. Entonces aquí pues se le van a mostrar como tal los determinados servicios y las fechas pues que puede él aparcar. Entonces el cliente lo que hace es digitar la fecha y digitar el servicio que desea y enviarlo como tal a la interfaz. Luego de ello la interfaz pues hace el procedimiento de enviarlo como tal al servidor y allí puedes hacer la validación en esta determinada clase, que las clases lo que son es algo, bueno, las clases básicamente son el backend. Recordemos, pues, uno no les he explicado eso. En programación nosotros tenemos algo que es backend y algo que es frontend. El backend es básicamente todo lo que se hace en el lado del servidor, que sería, en este caso, estas clases se ejecutan en el lado del servidor. El frontend básicamente es la interfaz, lo que nosotros podemos visualizar al nosotros entrar como tal en una página web. Esto básicamente es frontend. Y backend es lo que se hace dentro del servidor para que me envíen los datos de allá para acá. Básicamente es la explicación de esa manera. ¿Sí me hago entender? ¿O todavía es un poquito complicado? Sí, profe. Profe, es que con esa explicación hace más claro ese diagrama. Vale, Alexander. Entonces, Profe, dime. es que no sé cómo yo pues me he perdido algunas clases. No sé si el profesor ya explicó toda esa parte en detenimiento y si ya lo explicó, podríamos hacer otra clase donde retomáramos explicando lo que son objetos, clases, instancias, toda esa parte para diferenciar bien. O, como le digo, no sé si ya lo vieron. Pues habíamos hecho una conferencia en la cual pues habíamos creado como tal las determinadas clases. La parte de instancias y objetos no se había explicado todavía a cabalidad. Entonces, sí podríamos retomar como tal una sesión en línea, la cual pues se diera explicación a lo que es una instancia y un objeto, básicamente. No sé si les parezca bien. Sí, profe, gracias. Sí. Listo, Carlos. Entonces, no sé, podemos cuadrarlas para la próxima conferencia. No, pero la próxima conferencia sería más o menos el cierre. Creía que para el día miércoles. Uy, fue madre, el día viernes. ¡Ah! El día viernes 28, 29, pues 29. Ay, fue madre. Bueno, no sé si les parezca que lo podemos hacer el 28, miércoles 28. ¿Listo, chicos? ¿Sí les parece el 28? Otra pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Este diagrama puede aplicar también para, digamos, comprar X producto? Sí, básicamente. Entonces aquí lo que tendríamos es diferencias. Si aquí, por ejemplo, teníamos un cliente, aquí tendríamos una interfaz, aquí tendríamos, por ejemplo, no sé, ya no sería clase cita porque obviamente la clase cita es para crear una determinada cita. Tendríamos aquí una clase llamada pedido, puede ser.
Y tendríamos pues que modificar como tal los métodos, básicamente. Ya no sería pues digitar datos de fecha y servicio, sino digitar o seleccionar como tal los productos que desea llevar, seleccionar o productos, enviar como tal productos, podríamos colocar allí. Pero pues como tal con estos diagramas podemos nosotros crear toda la funcionalidad que tenemos en nuestro sistema de información, básicamente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Es mejor que esté y que coma. ¿Cómo? Es mejor que esté y que coma a que no esté. Ah, Ya nos acostumbramos a eso. sí, ya se quedó ya. Gerson, qué pena Y que el tienes el animalito micrófono él abierto. va a sufrir en otro lado. Sí, claro. Con lo que ella se acostumbró a todos. Gerson, Y le va a hacer falta. De pronto donde se robó y eso. Gerson. Vale, creo que ya. Sí, Entonces, sí, señor, ya, sí, señor. qué pena. Entonces, una vez, digamos, explicado lo anterior, entramos a ver lo que son los diagramas de clases. Como nos había, o les había comentado el día de ayer, los diagramas, perdón, diagramas de clase, no, diagramas de actividades. Los diagramas de actividades básicamente es algo parecido a lo que son los diagramas de flujo. Si nosotros pues, vimos diagramas de flujo en lo que fue la fase 1, no sé, creo que lo vimos en la fase 2 o retomamos algo. Entonces, básicamente, para crear este diagrama lo hacemos sobre el mismo caso que nosotros ya habíamos tomado anteriormente. Entonces, vamos a hacer como tal el diagrama de actividades para cuando un cliente asigna una determinada cita, ¿listo? Entonces, aquí va a interactuar, o yo voy a colocar aquí el cliente, como les decía el día de ayer, hay casos en los que pues no se utilizan como tal esos separadores y hay casos en los que sí, pero por lo general creo o me parece pertinente utilizarlos con el fin de definir qué objeto, bueno, qué entidad realiza esa determinada función. Entonces aquí tenemos el cliente, tenemos la interfaz. Listo. Y por último tenemos aquí sí, podemos colocar la clase cita. ¿Listo? Entonces, el cliente, ¿qué es lo primero que hace? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Sin tener que visualizar el otro diagrama. Iniciar sesión. Sí, pero en este caso ya lo habíamos, sí, lo podemos aquí nosotros tomar desde iniciar sesión, pero ya lo habíamos como tal, habíamos dicho que habíamos tomado como iniciar, como el que el cliente ya había iniciado sesión. Profe, Entonces, digita datos. correcto, digita los datos. Pero como Carlos nos dice, está bien. Eso sería si nosotros pues queremos explicar desde iniciar sesión. Podría aplicar. Entonces aquí, digitar datos de cita. En este caso no es necesario colocar las variables que se van a enviar, sino podemos dejarlo tan solo de esta manera. Aquí podemos ampliar un poquito de esta columna. Listo, ya el cliente digitó datos. Entonces, esos datos como tal se van ¿a dónde? A la interfaz. Correcto. Interfaz, profe. Correcto. Entonces, yo podría decir, no sé, podemos representarla aquí, digitar los datos, no sé, creería pertinente poder dejarlo de esta manera. Ahí ¿se puede utilizar solo minúsculas o? Sí, aquí se puede utilizar solo minúsculas, ya que nos representan es como tal una determinada acción. Digitar o sí, llenar datos. Listo, podemos colocarlo también así. Se pueden colocar minúsculas o mayúsculas, inclusive espacios. En este caso, como no es algo que nosotros vamos a crear básicamente,
podemos utilizarlo en tan solo texto. Llenar datos. Ahora, lo que hace la interfaz es lo siguiente. Enviar como tal esos datos a lo que es la clase cita. O sea, aquí, perdón, aquí es recibir datos. Creo que me quedó mal. Recibir datos. En este caso, llenar datos. Y aquí tendríamos otra acción, que sería enviar datos. Listo. Ahora, después de que Cita nos recibe los datos, él va a hacer lo siguiente. Él va a consultar como tal. A buscar la disponibilidad. Correcto. Madre, no sé por qué parece de esta manera. Buscar disponibilidad. Sí, podríamos utilizar buscar. Buscar servicio. ¿Sí? Podemos dejarlo así. Y después buscar la fecha. Sí, podríamos nosotros también colocar ahí buscar la fecha. Buscar la fecha. Bueno. Profe, lo que entiendo en este diagrama es que va como más al grano, ¿no? Pues en el diagrama de secuencia busca como lo que usted va a codificar, ¿cierto? Y esto es como más al grano, lo que ya realmente va a ser el sistema. Sí, correcto, va como más a lo que, al cómo funciona y en lenguaje pues más comprensible. En este caso voy a explicarles algo acá. Fecha como tal es, o digamos que un número, básicamente. O bueno, yo les había dicho que también hay un tipo de dato fecha, pero pues la fecha también se puede representar en un número. Entonces, servicios, en este caso, cuando nosotros decimos aquí digitar datos, servicios, o bueno, aquí seleccionar fecha y servicio, cuando nosotros hacemos esto, o básicamente cuando una persona hace lo siguiente, no sé, una página donde nosotros tengamos que seleccionar algo para enviar. Opciones. Bueno, madre, aquí. Básicamente cuando nosotros podemos tener algo parecido como esto, en asignar cita, aquí pues que se nos visualicen los nombres, ¿listo? Pero internamente esto debería tener unos números, o un valor. Un valor interno, básicamente. ¡Qué madre! Value, y ese value va a ser 1, ¿listo? Entonces, básicamente, cuando nosotros aquí seleccionemos, por ejemplo, coche, lo que nos va a enviar básicamente este formulario no va a ser la palabra coche, sino 1, básicamente. Eso es lo que nosotros, o lo que se suele hacer en programación. No se envía como tal el nombre, no sé, y el profesional. Y la fecha como tal es algo ya que nos trae o viene estipulado desde la interfaz. Esa fecha nosotros pues no le debemos consultar algo adicional porque
como tal para cuando, o bueno, digamos que desde el punto en que yo lo veo, no vamos a hacer validaciones de fecha aquí, porque nosotros anteriormente, o digamos, cuando él esté en la interfaz solo le debemos mostrar las fechas disponibles. Y eso nosotros lo hacemos con programación. Es decir, no le vamos a mostrar la fecha no disponible a un cliente, porque uno, porque le estaríamos dando falsas esperanzas al cliente. Y dos, porque no sería adecuado mostrarle algo al cliente y que después se demore porque esperando a que se asigne la cita y por último nos diga no hay disponibilidad de esa fecha. Entonces, allí como tal, por eso Alexandra me dijo que consultar disponibilidad de fecha, digamos que no aplicaría tanto por lo que se le explico. En la interfaz nosotros ya deberíamos haber programado que solo le muestre las fechas disponibles al cliente, con el fin de evitar pues que el cliente se enoje después de esperar un rato para que la cita sea asignada y al final le diga no está asignada la cita, perdón. Y por último, perdón, y por eso es que no hacemos aquí una validación de fecha, solo le enviamos la fecha y el servicio que nosotros hemos consultado. Básicamente ese servicio se convertiría, después de tan solo ser un número, se convertía el número, el nombre y el profesional que da ese servicio. Y eso pues se enviaría como tal, o que con eso se crearía el objeto cita. ¿Listo? Entonces, por eso aquí no hacemos una validación de fecha, porque esa validación nosotros la debemos mostrar básicamente al momento de la interfaz. La debemos haber mostrado a la interfaz. ¿Listo? ¿Entendió hasta ahí, Alexandra? ¿O te estoy enredando todavía? ¿O los estoy enredando? No, profe, está bien, ya entendí por qué no puede ir ahí el buscar la fecha. Vale, listo. Eso lo debemos hacer nosotros anteriormente. Uno, pues para evitar que el cliente se vaya a enojar. Y dos, por buena práctica. Entonces ya tenemos aquí que recibe los datos. Bueno, se procede como tal a buscar el servicio. Y por último, crea como tal la cita, ¿verdad? Entonces aquí, crear cita. Y de aquí sale como tal otra acción que es mostrar los datos al cliente. Pues solamente tiene que subir esos dos formatos. El de y la constancia de pesados. ¿Listo? Y esa sería una acción que la ejecutaría como tal la interfaz. Y la interfaz pues le envía sus datos al cliente. En este caso aquí podríamos, digamos que no sería una funcionalidad en sí, sería como tal un mensaje. Entonces por ello no la representamos aquí. Pero vemos que el diagrama termina básicamente en el cliente, en este caso. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí más o menos cómo es que funciona un diagrama de actividad, chicos? Sí, profe, gracias. Vale, Alexandra. Los demás, qué pena. Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Sí, profe. Excelente, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está más claro, instructor. Excelente, muchísimas gracias. Entonces aquí voy a cogerle ejemplo. Y ustedes pueden crear como tal todos esos diagramas en un solo archivito, no hay ningún problema por ello. La idea es pues yo poder visualizar todos, ¿listo? Bueno, otra cosita, sí, por ejemplo, cuando Carlos nos decía que en caso de que diera otra respuesta y como la aclaración que estás diciendo ahorita, básicamente las validaciones
que nosotros hacemos al momento de mostrar la interfaz al cliente es con el fin de evitar errores y que todo se lleve satisfactoriamente. Entonces, por ello, también no siempre se colocan como tal los posibles errores que se vaya a tener. Por lo que nosotros ya, por ejemplo, al momento de haberle mostrado esa interfaz al cliente, ya debimos haber constatado de qué servicios están disponibles, qué servicios no están disponibles, qué fechas están disponibles, y la idea es que el cliente no vaya a tener demoras. La idea es que el cliente entre como tal al sistema, digite los datos y la cita sea asignada correctamente. Y evitar como tal demoras en la ejecución del sistema, ya que pues si nosotros hiciéramos eso y dejáramos que el cliente pueda cometer errores o que le aparezca que no hay una fecha asignada después de esperar, digamos que un minuto, eso sería pues algo fatal. El cliente pues se va a enojar porque puede haber un punto en que todos los días estén ocupados y él está intentando todos los días de un mes intentando crear una cita y resulta y pasa que siempre le va a decir no, la fecha no está disponible, la fecha no está disponible. Es por ello que eso nosotros lo debemos programar al momento de enviarle o de mostrarle esa interfaz al cliente. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Profe, Dime. en ese caso, en la interfaz, pues ahí se está colocando la asignación de cita. Se puede hacer una interfaz también con no asignación, sino cancelación de cita. ¿Cancelación de cita? Sí. Inclusive, pues, se podría hacer otro diagrama. Pues ya sería otra funcionalidad, ¿no? Una funcionalidad es asignar citas y otra funcionalidad es cancelar una cita. Pues yo lo vería de esa manera. O en caso de que sea, por ejemplo, un administrador, pues podríamos sí representar más cosas en un solo diagrama. Aunque nosotros en un diagrama podemos representar más cosas. La idea es pues que inclusive podríamos representar aquí, ahí para abajo, que la cita ha asignado correctamente y hacer nuevamente otros métodos, implementando otros métodos. Aquí cancelar cita, digitar datos y aquí en vez del método buscar disponibilidad, sino el método cancelación de cita. Listo, se le envía la fecha, se le envían, ahí en ese caso no se le enviaría como tal la fecha al servicio, sino se le enviaría como tal, se le enviaría el ID como tal de esa cita que tiene asignado este determinado cliente. Aquí nos dicen que bien sería bueno, al igual que el compañero Carlos no he estado en algunas clases, me he perdido un poco, sería chévere reforzar nuevamente eso. Cita los datos que se necesitan para asignar la cita, correcto, busca disponibilidad de servicio y fecha disponible del mismo. Sí, señor, entendido. Vale, Andrés, este tipo de diagrama es el mismo que realicé anteriormente porque se ve diferente. ¿Este diagrama, Kevin, o te refieres a este de acá? Kevin. Chicos, ¿me están escuchando? No. Sí, señor, profe, una pregunta. Sí, cuéntame, Laura. Profe, o sea, ¿el diagrama de secuencia es el mismo diagrama de clases? Diagrama de secuencias, el mismo diagrama de clases. No. El diagrama de secuencias muestra la funcionalidad de un sistema. Por ejemplo, en este caso, aquí nosotros le podemos colocar, creo que el nombre, podemos cambiar el nombre, ven, cambiamos el nombre acá. Secuencia diagrama, interacción, secuencia diagrama 1, yo creo que es aquí. Así, aquí le cambiamos el nombre. Entonces aquí nosotros le podemos colocar solicitar o agendar cita. Este diagrama va a pertenecer como tal a la función de agendar una cita. O sea, con estos pasos básicamente es que un cliente agenda una cita en nuestro sistema. Y de aquí a aquí básicamente es la interfaz. El cliente, la interfaz. Y aquí para allá tenemos como tal la funcionalidad interna de nuestro sistema. O sea, cómo van a
a interactuar nuestras clases. Recordemos que las clases como tal son estos archivos que nosotros tenemos en el cual tenemos unas variables, unas funcionalidades, que las funcionalidades, por ejemplo, van a ser buscar servicio, crear una cita, bueno, yo qué sé, otra serie de funcionalidades. Cambiar la fecha también sería otra. Entonces aquí en agendar cita también podemos tener otro elemento en el cual pues podemos cambiar como tal la fecha de esa determinada cita. Inclusive creería que lo pertinente sería crear otro diagrama para cambiar la fecha de una determinada cita, ya que pues son funcionalidades diferentes, similares pero diferentes. Los diagramas de entidad, relación y clase sirven para modelar la estructura de nuestro sistema, y los diagramas de secuencia de comunicación y actividades modelan el comportamiento de nuestro sistema. Correcto, Dani. Los diagramas de entidad, relación y los diagramas de clases básicamente son esquemas o diseños. Los diagramas de secuencia, diagramas de colaboración y diagramas de actividades nos hacen referencias a cómo, a la funcionalidad de nuestro sistema, básicamente. Algo parecido a los casos de uso, o bueno, no parecido a los casos de uso. Nosotros tomamos los casos de uso como referencias para especificar cada uno de ellos mejor. En este caso, este agendar cita podría ser un caso de uso que nosotros tuviéramos en el diagrama que realizamos anteriormente, o un diagrama que podemos hacer de nuestro sistema, un diagrama de casos de uso. Entonces, ese sería como tal un caso de uso. Les hago una demostración aquí. Por ejemplo, un ejemplo que tenían aquí en el material. Si vemos aquí, por ejemplo, nos decía que teniendo como tal de ejemplo el caso de uso gestionar cita, que recordemos que, o bueno, miremos aquí que el caso de uso de gestionar cita es tan solo este. ¿Sí, Laura? Sí, señor. Listo, entonces aquí nosotros tenemos tan solo, o vamos a tomar de referencia tan solo este gestionar citas, este caso de uso. Para este caso de uso vamos a hacer, o se crea el siguiente diagrama de secuencia. Entonces, este sería como tal el diagrama de secuencia para gestionar las citas. Entonces, el empleado solicita los datos como tal al paciente, el paciente pues, bueno, a la clase paciente básicamente. Bueno, aquí debería no solicitar datos, sino enviar datos, y debería enviarnos parámetros. Como les decía, en algunos casos pues no se envían, pero la idea es pues nosotros tener una mejor comprensión de cómo funciona nuestro sistema. Es por ello pues que aquí nosotros enviamos como tal parámetros. Parámetros era la palabra que se me había olvidado, qué raticos. Parámetros. Entonces, aquí luego de que se envíe como tal al paciente, se asigna como tal el médico, y seguido pues se toma la disponibilidad del consultorio, por último los datos de la cita, y por último la cita asignada. ¿Listo? Básicamente esa es la funcionalidad de este caso de uso, gestionar citas. Y miremos que pues es de tan solo un caso, no es de todo el sistema, sino de un caso. En este pues es solo de agendar citas, cómo agendar una cita. Y aquí pues igualmente, básicamente este es de cómo agendar una cita, pero pues representándolo de una manera pues diferente. Aunque como les digo, esto básicamente es lo mismo de arriba, es básicamente copiar y pegar, solo que representado de una manera diferente, con flechitas y uniones entre las determinadas clases y entidades. Y esta última pues es básicamente un modelo de flujo de datos. ¿Cuál es la secuencia de iniciar sesión? En el caso de iniciar, perdón, ¿cuál es la secuencia de cómo un cliente agenda una cita? En el caso de iniciar sesión, nosotros podríamos aquí tener algo pues que se llaman decisiones. Si se acuerdan, pues nosotros lo trabajamos en lo que fue DFD, diagramas de flujo. Las decisiones pues las presentamos igual aquí con un rombito. En caso de que el cliente haya llenado los datos incorrectamente, pues que proceda a enviarle un mensaje al cliente. En caso de que haya llenado los datos correctamente, pues que la interfaz se encargue de enviar esos datos a cita. ¿Listo? Entonces podemos hacer aquí igualmente trabajar con lo que son decisiones. Vemos aquí, por ejemplo,
Vamos aquí, creo que hay un ejemplo de ello. ¿Dónde están las decisiones? Aquí básicamente. Aquí podemos ver una decisión buena. Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, una persona se despierta, a lo que se despierta pues tiene dos opciones, desayunar o volver a dormir. ¿Listo? En este caso aquí pues nos dice que si está hambriento pues desayuna, en caso de que no esté hambriento pues vuelve a dormir. ¿Listo? En este caso aquí nosotros podemos explicar, si llenan los datos correctamente, que se envíen la cita y si no, pues que proceda a la interfaz a enviarle un mensaje de que los datos son incorrectos. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, señor, gracias. Un poco más claro, profe. Vale, excelente, Laura. ¿Alguien más entendido? ¿Tiene dudas? La idea es que si tienen dudas que me puedan seguir preguntando, chicos. Profe, con Vale, respecto a la excelente. videoconferencia la otra semana, ¿no es posible mejor que sea el lunes? Pues pienso yo porque sería como de pronto los que tengamos dudas o que en el transcurso de la evidencia se presente alguna duda, sería como fácil aclararla antes de que esté encima de la presentación del trabajo. Sí, sí, podría ser. Igualmente yo estaba pensando en hacer una encuesta nuevamente para ver si ustedes desean cambiar el horario de las conferencias, porque veo que algunos, por ejemplo, no pueden asistir y es importante pues que tener el consentimiento de todos o tener la mayor cantidad de personas. Igualmente pues les voy a comentar, yo les comento por el grupo y sí creía que podría ser bueno el lunes, como tú me dices, pues como para tener más tiempo en el desarrollo de estas evidencias. Listo, chicos, entonces pues yo creía que ha sido todo por el día de hoy. Pues igualmente ahí queda la grabación, va a estar subida como tal igualmente aquí a la plataforma. Y de igual manera, de madre, el lunes y el martes conferencia. El lunes entonces tendríamos conferencia y el martes tendríamos de 6 a 8 como tal atención sincrónica. Todos los martes de 6 a 8 es atención sincrónica. Ese mismo link, ya les comenté, está en la plataforma. Y con ese link pues pueden entrar. Allí en ese espacio pues lo que se pretende es poderlos ayudar a ustedes a desarrollar el sistema. No tanto la explicación, porque para eso están ese tipo de conferencias, para dar explicación del desarrollo de las evidencias. La idea es pues que allí ustedes al menos estén intentando desarrollarla y puedan visualizar, en caso de que tengan dudas, me muestren su pantalla y de acuerdo a ello pues poderlos ayudar a completar lo que les hace falta. Kevin, ya tengo una idea más clara de las evidencias. Excelente, Kevin. Con gusto, Gerson. Con gusto, Kevin. Con gusto, Alexandra. Entonces, chicos, pues yo creería que voy a tener la grabación hasta aquí. Espero ustedes pues tengan una muy buena noche. La terminen de pasar súper bien.